Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio sobre los requisitos bíblicos para la membresía. Nos encontramos en el tercer requisito. Ya hemos visto dos. Un requisito espiritual, es decir, solamente se pueden recibir como miembros verdaderos creyentes. Dos, un requisito ceremonial, deben ser personas que reconocen el señorío de Cristo bautizándose. Y tercero, un requisito organizacional, que es lógico y es obvio en la Biblia. Es decir, que la persona que se recibe como miembro llegue a un acuerdo, o más bien esté de acuerdo con lo que esa asamblea cree. Una asamblea que no tiene un acuerdo en todos los aspectos de la vida eclesiástica, bueno, difícilmente podrá funcionar bien, porque precisamente una eclesía o asamblea son personas reunidas de común acuerdo en el nombre de Cristo con el fin de hacer lo que ellos por la Biblia creen es la voluntad de Cristo. Esto implica, como dije antes, que la iglesia tiene una confesión de fe. Hoy día se acostumbra a tener una declaración de fe, que es como una breve redacción de algunos de los puntos más importantes, ¿verdad? Que somos trinitarios, que creemos que la Biblia es la máxima autoridad, que la salvación es por gracia, etc. Y está bien en el sentido de que por lo menos tengan por escrito esto, pero cuando hablo de una confesión de fe, como luego vamos a estar viendo, es una declaración histórica, la cual me pone en acuerdo no solamente en el grupo de esa asamblea local, sino que es una declaración de fe histórica que me pone en comunión con los santos que han existido y que van a existir. Entonces, cuando una persona llega, ya sea que se convierte en la misma congregación, es bautizado allí y se va a recibir como miembro, una de las cosas que se deben hacer es enseñarle la confesión de fe. Mostrarle los estatutos de la iglesia. Puede que alguien diga, bueno, ¿y en la Biblia dónde dice que las iglesias deben tener estatutos? Bueno, tener estatutos, aunque no es un concepto bíblico, es algo de acuerdo a la razón y a la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Bueno, y además, siendo que hoy día los estados exigen que todas estas eclesías puedan tener cierto reconocimiento o rendir ciertas cuentas, entonces a causa también de ese aspecto legal es necesario que la iglesia tenga redactado unos estatutos sobre cómo se manejarán los asuntos administrativos internamente. Por ejemplo, tendrán secretaria. En la Biblia no se nos dice nada, ¿no?, sobre ese tema, pero sí se necesitan hoy. Ante el Estado, ¿quién representará a la asamblea? Bueno, y el Estado pide que haya una junta directiva. Es algo que la Biblia no nos dice nada sobre ese tema, ¿verdad? Pero se necesita para mantener orden, a causa de que nosotros también pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a un Estado y debemos cumplir con el orden en lo máximo posible, en lo que no se atente contra el Evangelio. Por ejemplo, si van a ver un asunto de índole administrativo y estatutario, bueno, ¿cómo van a definir el sueldo que le pagan al pastor o a los pastores? ¿Cierto? Van a incrementar un porcentaje. ¿Quién toma esa decisión? ¿Cómo hacen eso? Estudio, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas
deben estar estipuladas en esos estatutos, y es necesario que la persona que se reciba como miembro pueda conocerlos. Él sabe, por ejemplo, bueno, estatutariamente, él como miembro, qué responsabilidades tiene. Hay unas responsabilidades que la Biblia da, pero estatutariamente, ¿cómo es eso? Él debe conocer todo, cómo se administra todo. Rinden informes contables. Hay informes anuales o semestrales de cuánto entró, cómo se gastó, quién administró eso. Creo que es bueno que la persona que está solicitando la membresía pueda conocer eso, para que él tenga un panorama que le permita tomar una decisión de si se hace miembro o más bien busca otra congregación. Entonces, una vez que la persona, conociendo esto, dice, ok, si yo estoy de acuerdo con lo que ustedes creen, ok, puede ser recibido como miembro. No es como hay personas que llegan a nuestras congregaciones, los cuales creen que la iglesia debe ajustarse a lo que ellos quieren. Entonces, no, mira, yo no estoy de acuerdo con este tema, con esta forma de administrar, entonces no, si no hacen un reajuste en los estatutos o en la confesión, no puedo. Bueno, entonces se le dice, gracias, Dios te guiará, y vamos a orar para que te guíe, para que encuentres la congregación conforme a esto que tú crees. Pero la iglesia local no debe estar adaptando lo que cree o sus estatutos de acuerdo a las pretensiones o convicciones de cada uno de los que llegan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a nuestra congregación llega un hermano en la fe, ya él viene de otra congregación? Revisamos este tema, hablamos con su pastor, salió bien. Pero el hermano dice, mira, lo que pasa es que yo he visto su confesión de fe y yo no estoy de acuerdo con esa parte donde la confesión de fe dice que los dones de revelación cesaron. Yo creo que hoy día el Espíritu Santo está dando dones de lenguas, profecías, discernimiento, interpretación, visiones. Bueno, los pastores vamos a sacar un tiempo, vamos a explicarle por qué es nuestra convicción que los dones cesaron, que esta clase de dones cesaron. Vamos a revisar esto y entonces se lo vamos a explicar bien. Si al final de esta explicación el hermano dice, mira, yo sigo pensando lo mismo, yo sigo creyendo que hoy Dios está dando dones de lenguas, de profecías. Es más, me agradaría un día en el culto, si el Espíritu Santo me guía, dar una profecía o en lenguas. Bueno, entonces lo que la iglesia local debe hacer en este caso es decirle, mira, en nuestro caso, en el de nuestra congregación, le pudiéramos decir, aquí en la esquina hay una iglesia de las Asambleas de Dios y ellos creen eso mismo que tú crees. Lo más recomendable para ti es que te congregues allá. ¿Por qué? No se supone, o sea, no es el espíritu de cada congregación local tener más gente y más gente y más gente. No, pero no más gente a costa de lo que sea. Una asamblea local, una iglesia, vuelvo a repetirlo, es un grupo de personas que se reúnen en el nombre de Cristo en un común acuerdo doctrinal. Si no tienen un acuerdo doctrinal, esa iglesia tarde que temprano terminará en varias fracciones, fraccionándose. Así que lo más recomendable antes de recibir a una persona como miembro, bueno,
presentarle lo que uno cree y luego ver, ¿te identificas con todo lo que la iglesia cree? Bueno, ahora, ¿qué pasa con asuntos menores, no? Se puede dar el caso de que alguien, no sé, en un aspecto de la doctrina o práctica que la iglesia tenga, como anoche conversábamos sobre el tema de los diezmos, que es un tema en el cual hay cierta divergencia, ¿verdad? Bueno, creo que esos son temas menores, y si la divergencia que hay no es tan importante, entonces conversamos con la persona y le decimos, ¿estás dispuesto en ese aspecto leve en el cual tú no te identificas, someterte a la autoridad de la iglesia? Es decir, cuando escuches a los pastores que enseñan sobre eso, no te levantarás y te vas a ir porque no estás de acuerdo, no lo comentarás con nadie más, no procurarás hacer prosélitos que se identifiquen con lo que crees. En el instante que veamos esto, te llamaremos a cuenta, y si la cosa sigue, te vamos a expulsar por divisionista. Ok. Pero tienen que ser cosas como muy pequeñas. Bueno, vamos a continuar viendo. Ya hemos visto los requisitos para ser recibido como miembros, que son 3. Un requisito espiritual, un requisito ceremonial, un requisito organizacional. Quiero que observemos un poco los deberes de los miembros. Deberes que los miembros tienen. O sea, cuando una persona decide unirse con una asamblea local, ¿cuáles son los deberes que él asume y que son bíblicos? Primero, congregarse fielmente. ¿Recuerdan ese texto de Hebreos 10:25? Que dice: no dejaos de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál debe ser entonces la costumbre del miembro de una iglesia? Congregarse fielmente. ¿Y esto por qué? Porque uno de los medios de gracia que Dios ha dado para la edificación de su pueblo precisamente es el culto, porque en el culto se lee, se explica la palabra de Dios y se ora comunitariamente. Esta lectura, esta predicación y esta oración comunitaria y estos cantos y esta vida en comunidad es un medio que Dios usa para la edificación de los santos. Cada quien en su casa y en el desarrollo de su vida laboral o estudiantil, siendo que está inmersa en este mundo lleno de pecado, cada quien espiritualmente va siendo afectado poco a poco por estas cosas del mundo, o tal vez llega a un punto en el cual él se cansa porque la presión que el mundo hace es mucha, las debilidades de la carne son muchas. Bueno, este hermano, todo hermano está en esa misma situación, y por lo tanto necesitamos en el calor de la comunidad de los santos encender nuestras vidas, alimentarnos, recuperar fuerzas y continuar nuestro transitar por este mundo. El salmista decía que él amaba y anhelaba estar en la congregación de los santos. Estar en la congregación del pueblo de Dios es una de las mejores cosas que nos pueden pasar en este mundo. Cuando una persona se queda en su casa haciendo algo mejor que estar en el culto, bueno, no sé si exista algo mejor, es una tristeza, porque él está ocupado en las cosas de este mundo mientras el resto está en audiencia con Dios.
Y de una forma especial, cuando una persona se hace miembro de una iglesia bíblica, asume el compromiso particular de guardar el día del Señor, él y su casa. No tendremos tiempo para hacer un estudio sobre el día de reposo como parte de la vida eclesiástica, pero la Biblia misma le ordena a todos los creyentes a que el día de reposo, nuestro sabbat cristiano, que es el domingo, el día de la resurrección de Cristo, todo creyente lo guarde, lo aparte, cese de toda labor cotidiana y se consagre totalmente para lo que es pertinente en ese día, que es la adoración congregacional, las misericordias, visita tal vez a los que están en las cárceles, enfermos, y la predicación del evangelio. Cuando una persona es recibido como miembro, tiene que ver cuántos cultos se celebran en esa iglesia. Conocí una congregación que vino a la Reforma y traían la costumbre desde antes de tener culto todas las noches. Tenían culto el lunes, tenían culto el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, tenían ayuno por la mañana, culto por la tarde y el domingo culto. Bueno, si alguien se hace miembro de esa iglesia bíblicamente, él asume el compromiso de que asistirá a todos esos cultos, obvio si la providencia pues no se lo... si no tiene un empleo por las noches que no le permite ir, ¿verdad? O se le presente algo, pero si no tiene ningún obstáculo y él se queda en casa, no está cumpliendo con su responsabilidad como miembro, porque cuando yo me hago miembro de una iglesia, asumo la responsabilidad de congregarme en todos los cultos que la iglesia tenga. Si no asisto a los cultos que la iglesia tiene, estoy incumpliendo con mi responsabilidad. Como digo, la única razón por la cual no asistiré a un culto que la iglesia tenga es porque providencialmente se presentaron situaciones tan difíciles que no puedo ir. Hoy no sé quién fue, publicó algo en Facebook y vi y me llamó la atención, y decía, no lo recuerdo bien, pero creo que decía, si no vas al culto es porque, y decía, eres más viejo que Matusalén, y presentaba como una comparación con los casos más imposibles, más difíciles. Para no asistir a los cultos es porque tengo una razón poderosa que me impide ir, pero si no tengo ninguna, si no es que estoy hospitalizado o que tengo una enfermedad grave, una fiebre alta, o en la empresa me exigieron que yo esté allí, o tal vez estoy en la universidad o cosas, si no es algo así y no me congrego en los cultos que la iglesia tiene, estoy siendo irresponsable frente al compromiso que asumí al hacerme miembro de una iglesia. Es común hoy que algunos dejen de ir a un culto porque necesita plata, necesita más plata de la que gana, y entonces encontró una buena opción de recaudar más plata trabajando el domingo, y con lo que gana podrá comprar el televisor que necesita. Decía un heredero del puritanismo en el siglo XIX, cuando en Inglaterra se inauguró el tren, y hubo una discusión nacional muy grande si era conveniente que el tren funcionara el domingo. Ellos se tomaron muy en serio esto. Ellos eran herederos del puritanismo, y un
predicador dio un mensaje frente a la estación principal del tren, y una de las cosas que él dijo fue: maldito el dinero que se obtiene trabajando en el día santo. Bueno, yo sé que hay excepciones, ¿no? Hay empresas en las cuales le exigen al empleado que tenga que ir ese día. Bueno, si eso pasa, es nuestra responsabilidad orar a Dios y empezar a buscar otro empleo donde el santo día no me lo estén ocupando. Pero a lo que voy es nuestra responsabilidad como cristianos, especialmente congregarnos en el día santo, es decir, el día domingo. Si no hago esto, salvo por causas justas, peco. ¿Por qué peco? ¿Qué es pecado? Pecado, en una definición simple que un niño puede aprenderla, o sea que mañana se las voy a preguntar. Pecado es no hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios prohíbe. Voy a repetirlo, ¿listo? Pecado es no hacer lo que Dios manda o es hacer lo que Dios prohíbe. Nada más. No hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios prohíbe. Ninguna otra cosa que no pueda ser incluida aquí puede ser denominada pecado. Y ahora, ¿qué es lo que Dios manda respecto al día de reposo? Que lo guardemos. La ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, la cual es vigente siempre, dice en su 4º mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, que para el caso de la iglesia cristiana luego de la resurrección cambió al primer día, lo guardarás. Cesarás de toda tu obra y lo consagrarás de una forma especial para Dios. Y que este no es un mandato judío, es claro en que esto forma parte de la creación. Dios lo estableció en la creación mismo, y en la creación Él hizo todo el mundo en 6 días y el 7º día reposó. Y este es el gran principio que hay en el mundo. Todo hombre debe trabajar 6 días y descansar un día, no cualquier día, no el día que cada quien quiera. Dios en el Antiguo Testamento dijo el 7º día, y los apóstoles entendieron que a causa de la resurrección de Cristo, que fue el primer día, entonces ese día de reposo cambió al primer día. Dios no nos dejó sin un día de reposo, y de manera especial ese día la iglesia se reúne en un culto donde adora a Dios con himnos, oraciones, predicaciones, lectura de la Biblia, ofrendas y celebrando los sacramentos. Y todo miembro de iglesia bíblica asume esa responsabilidad. Bien. Segunda responsabilidad de aquellos que son recibidos como miembros, a la luz de lo que la Biblia dice: apoyar económicamente. Todo miembro de iglesia tiene la responsabilidad de sostener a la iglesia misma. Miren lo que dice Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En la iglesia
¿Quiénes son los que tienen la principal responsabilidad de instruir? Los ancianos. Así que Pablo aquí le dice a cada uno de los miembros: si tú estás siendo instruido por tus pastores, es tu responsabilidad sostenerlos. Ya hemos dicho en 2 Corintios 9, Pablo le ordena e instruye a los miembros de la iglesia para que también contribuyan para el socorro de los pobres, especialmente el de los pobres dentro del pueblo de Dios. Primera a Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí, doble honor en el lenguaje original tiene la connotación de una remuneración económica. Y él dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de una recompensa económica, mayormente los que se consagran en la predicación y la enseñanza, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que un pastor, un anciano, lo normal y lo bueno y lo que Dios ha establecido es que él pueda recibir un buen salario, a causa de que una de las funciones que él tiene es darnos ese alimento espiritual que instruye nuestras almas. Y siendo que lo que ellos nos dan es algo muy alto, entonces debe verse eso en una recompensa. Voy a dar aquí una nota de equilibrio que la expliqué ya en una clase pasada. Los pastores no deben ser pastores por la paga. Cristo mismo dijo que el asalariado, o sea, aquel que se involucra en el ministerio cristiano por el dinero que le pueden dar, ese es un mal pastor. Y cuando las dificultades vengan, cuando las consejerías se incrementen, cuando la gente no lo quiera mucho, entonces él abandona todo porque es simplemente un empleado. Pero eso no echa por tierra el que los pastores deben ser recompensados económicamente con un salario digno por medio de la iglesia, es decir, de cada uno de los miembros. Este es un principio bíblico que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Hay hombres que son empresarios, Dios los llama para que sean pastores y les va bien económicamente, y la iglesia quiere darles un sueldo y ellos no quieren. Bueno, yo pienso que lo bíblico es que él pueda recibirlo. Ahora, si él luego quiere reinvertirlo en algo de la iglesia o los más pobres, o darlo para las misiones porque es un hombre que tiene mucha plata y le sobra la plata, bueno, puede hacerlo, pero es un honor para la iglesia cuando ellos dan esa recompensa. Dice Pablo: mira, la recompensa material no es nada comparada frente a lo que ellos dan. Ellos dan es lo espiritual. Ahora, otra nota aclaratoria, aunque Pablo dice aquí son dignos de doble honor, es decir, una buena recompensa o remuneración, no significa que todos los recursos que la iglesia tenga se van a ir en el sostenimiento del pastor, porque toca que se le paguen $5,000 para que viva bien, y eso no. Pero sí, de acuerdo a las posibilidades que la iglesia tiene, debe destinar en lo máximo posible una buena remuneración. Esto es lo que dice Pablo, y esta es responsabilidad de los miembros. Tercero,
Tercera responsabilidad de los miembros: promover la edificación y la paz. Promover la edificación y la paz. ¿Cómo un miembro promueve la edificación? Ejerciendo los dones que Dios le ha dado. A cada uno, por lo mínimo, Dios le ha dado un don. El Espíritu Santo a todo creyente le da dones, a todos. Por lo mínimo uno. Cada quien, de acuerdo al don que Dios le haya dado, debe ponerlo al funcionamiento de la iglesia local. En la Biblia se nos mencionan muchos dones. Está el don de administrar, está el don de servir, está el don de enseñar, está el don de dar. Por lo general la gente quiere que Dios le dé los dones más espectaculares, ¿no? O sea, es difícil que alguien diga: Señor, yo quiero que afirmes, yo quisiera tener el don de dar. No, el don de profeta, de pastor, de apóstol. Pablo tiene que escribir una carta, tiene que escribirle a una iglesia, porque todos deseaban tener el don de las lenguas, porque era lo más visible y todo el mundo quedaba impactado. Mira, y el hermano habla en chino, y el hermano habla en griego, el hermano habla en eso, wow, y todos quedaban extasiados, así no entendieran nada. Entonces Pablo viene y les dice: no, el Espíritu Santo da los dones como Él desea darlos, y anhelen los mejores dones. Y esos no eran los mejores. Por lo tanto, todo cristiano, de acuerdo al don que le ha dado Dios, debe ponerlo a disposición y debe efectivamente usarlo en la iglesia. Vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice Pedro? Cada quien ha recibido, por lo mínimo, ¿no?, un don. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, según esa gracia que le ha sido dada, sirva al resto. Y cada quien debe estar viendo oportunidades de servicio en la comunidad local, en la iglesia local. Hay muchas necesidades, y qué bueno es que cada uno esté viendo cómo él puede ser partícipe para que ellas sean suplidas. Y a la misma vez todo miembro está llamado a promover la paz. Es decir, debo evitar que yo sea fuente de discordia, y que si me ofenden a mí un hermano en la fe, la disposición certera y primaria que yo debo tener es perdón y reconciliación, porque la iglesia local debe expresar la paz que nos da Dios. Cuarto, responsabilidad de los miembros: apoyar y someterse al liderazgo de la iglesia. Quiero que vayamos aquí porque es un texto fundamental. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores. La Biblia no está de acuerdo
con esa ausencia de sistema de gobierno que algunas denominaciones tienen. La Biblia sí habla de unos guías y de unos líderes a los cuales la iglesia debe someterse. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Ya lo hemos dicho y vuelvo a repetirlo. No se trata de que los pastores van a levantarse y van a ordenarle a la iglesia lo que deben hacer y lo que no deben hacer de acuerdo a sus caprichos, y van a poner a la iglesia a que le sirvan a él personalmente en las cosas que él quiere, o va a obligar a la iglesia a que esté haciendo cosas que la Biblia no manda. La autoridad de los pastores únicamente está en dependencia de la instrucción bíblica que ellos dan, de los mandatos bíblicos que ellos imponen. Si es bíblico, es la responsabilidad de la asamblea obedecerlos. Y se dan aquí unas razones, porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor bíblico es un hombre interesado en la salvación y el bienestar espiritual de las ovejas de Cristo que le han sido encomendadas. Su pasión, su tristeza, su alegría, todo en él gira en torno especialmente a lo que pasa con cada una de las ovejas de Cristo que son puestas a su cuidado. Es un hombre que, como dice Cristo, cuando ve a una oveja de las que Dios le ha dado que se descarría, y no importa si esté en la cumbre de los montes, no importa si está en un acantilado, él va allá, la busca, la cura, la cuida. ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. Pero para que un pastor pueda hacer esto, este pastor necesita tener autoridad espiritual sobre esas ovejas. Necesita que lo sigan. Bueno, que lo sigan en Cristo, que le crean, que le tengan respeto. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Hay pastores que su trabajo lo están haciendo constantemente con lágrimas, porque las ovejas del rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado no están obedeciéndoles. Cuestionan incluso las predicaciones que él da. Están más propensas a llamar a un pastor del extranjero que tenga fama para que les dé una consejería que ir donde su propio pastor. Y cuando eso pasa, eso es una ofensa contra él y contra Cristo. Porque aquí dice, obedeced a vuestros pastores, para que no se quejen, porque eso no es provechoso. No vamos a practicar ese servilismo que la Iglesia Católica empezó a practicar desde el siglo IV, donde los miembros de la Iglesia se arrodillaban y le besaban el anillo al obispo. No vamos a practicar ese servilismo de las iglesias neocarismáticas, donde todo lo que el pastor diga, así sea en cosas que no se relacionan con la fe, es casi palabra de Dios. Y si Él les dice que se tiren en el piso, se tiran en el piso. Si Él dice que le den, bueno, Él no lo dice que se lo den a ellos mismos, sino para Dios, pero uno ya sabe que es para ellos mismos, que le den todo, su billetera, su chequera, sus casas. Y hay gente tonta que hace eso porque ellos entran en un servilismo, en una sumisión servil, donde ellos no analizan, no piensan, no reflexionan. ¿Es esto bíblico? ¿Es esto lo que el pastor dice? Suena como tan raro. Él dice que todos los meses debo pasarle una copia del extracto del banco para ver si realmente le estoy dando el 10%. Bueno, yo no tengo por qué hacerlo. Eso no es lo que la Biblia dice. Pero por el otro lado, y es algo que puede pasar en las iglesias reformadas, que estamos en contra de todo ese
abuso eclesiástico que se está dando, se puede dar la posición opuesta, y es donde con el fin de no caer en idolatría, con el fin de no hacer que mi pastor se enorgullezca y el orgullo crezca en su corazón, entonces voy a tratarlo y a considerarle simplemente como alguien insignificante. No, aquí se nos está dando un principio: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren el bienestar de tus almas, obviamente si son pastores bíblicos.